Muy bien, nos estamos grabando día martes 22 de septiembre de 2020. Estamos con los estudiantes del séptimo de básica en la clase número 15 de Ciencias Naturales. Empezamos recordándoles que al ver este icono sabemos que debemos pasar a nuestro portafolio. El tema de hoy, que es el tema 5 y último tema de nuestra unidad número 3, es la contaminación y sus efectos en la naturaleza. Pues bien, vamos a empezar entonces conociendo la definición o el concepto de contaminación. ¿Qué es la contaminación? Pues podemos conocer como contaminación o contaminación ambiental, para ser más precisos, a la presencia de componentes nocivos, componentes tóxicos, componentes que no hacen bien al medio ambiente. Estos componentes pueden tener orígenes químicos, físicos, biológicos, y obviamente afectan al ecosistema, al medio ambiente. Estos desechos o estos componentes nocivos se encuentran en el medio ambiente de forma en entornos naturales o artificiales, y estos componentes se caracterizan por ocasionar un perjuicio, ya bien sea para los seres vivos que habitan en este medio o para los recursos que, a pesar de no ser seres vivos, pero permitan la vida, como es el caso del agua. Y obviamente esto afecta a todos los seres vivos en general, plantas, animales, y el ser humano se encuentra dentro de este grupo. Ahora veamos, ¿por qué se origina la contaminación ambiental? ¿De dónde viene? ¿Por qué causa la contaminación? ¿Qué razones tenemos como origen, como causa de la contaminación ambiental? Pues bien, esta contaminación se origina por lo general de forma principal de actividades humanas. Recordemos que el ser humano pues es la única especie que no se adapta al entorno, sino que adapta el entorno a él. Por ende, esto ocasiona un impacto muchas veces negativo dentro del medio ambiente, de los ecosistemas, y pues produce un deterioro de las condiciones medioambientales del lugar donde viven grandes asentamientos humanos, especialmente en países llamados países altamente desarrollados o países industrializados. Pues justamente toda esta actividad genera la emisión de gases a la atmósfera, y estos gases pues causan el famoso efecto invernadero, que no es más que la acumulación de estos nocivos gases en la atmósfera del planeta, lo que retienen el calor que llega a la Tierra en forma de rayos solares y causa un calentamiento excesivo de la superficie. Otra consecuencia de la actividad humana es la explotación de los recursos naturales. Como ya hemos experimentado muchas veces, la explotación de estos recursos genera condiciones e impactos medioambientales muy negativos. Podemos nombrar, por ejemplo, la extracción del petróleo, el cual pues es un elemento altamente contaminante, donde sea que caiga, por ejemplo, en forma de accidentes, derrames de petróleo, por ejemplo, en el agua, en la selva y en otros lugares donde contamine pues el medio donde se encuentra, y obviamente esto causa un perjuicio a las especies, a la flora y fauna presentes dentro de este lugar. Vamos a ver los tipos de contaminación ambiental. Pues bien, de forma general podemos nombrar dos tipos de contaminación ambiental: natural y artificial. La natural pues obviamente se da por causas naturales, fenómenos naturales, como los incendios forestales, erupciones volcánicas, tsunamis o terremotos. Ojo aquí, menciona incendio forestal. ¿Será acaso que hay incendios forestales de manera natural? Sí, sí hay incendios forestales de manera natural, principalmente por la presencia de hojas secas y ciertos factores pues que da inicio a estos incendios naturales. No cuentan los incendios iniciados por manos humanas, esos no, esos ya serían artificiales. Nosotros acabamos de experimentar en estos últimos días
pues la caída de ceniza. Eso es un tipo de contaminación, en este caso natural, provocada por una erupción volcánica, ¿no? Tenemos también la contaminación artificial, que obviamente es provocada por la actividad del ser humano y es mucho más frecuente y más dañina que la contaminación natural. Pues interrumpen ciclos naturales del ecosistema, ciclos de renovación. Eh, por ejemplo, también destina un mal gasto de energía o un mal uso de los recursos naturales. O también esto se traduce, por ejemplo, en una gestión inadecuada o un manejo inadecuado de los desechos de las actividades humanas. Digamos la basura. Un mal manejo de la basura pues provoca también contaminación ambiental. Como vemos en la imagen, por ejemplo, es un mal manejo de los desechos, lo cual provoca la contaminación de los suelos o de los ambientes, pues donde estén altas concentraciones de personas que justamente pues no tienen la conciencia ecológica necesaria o no le toman la importancia necesaria a cuidar el medio ambiente como tal. Vamos a nombrar algunas causas de la contaminación ambiental. Si nos ponemos a nombrar causas de la contaminación ambiental, pues veremos que la mayoría, si no es decir todas, son por causa de actividades humanas. De entre todos estos factores podemos nombrar los siguientes. Podemos nombrar la tala excesiva de árboles, ya sea para su uso en la industria o para eliminar selvas y construir pastizales para el ganado. Podemos nombrar también a las emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y la hidrósfera, es decir, al aire y al agua. Empresas que vierten sus desechos indiscriminadamente al agua o empresas que producen una contaminación excesiva a la atmósfera. Podemos nombrar también a la extracción de combustibles fósiles y todo el proceso que conlleva el procesamiento y el refinamiento. Combustibles como por ejemplo el petróleo, el carbón y el gas natural, que son altamente contaminantes, especialmente pues en instalaciones que no tienen el manejo adecuado, lo cual puede desencadenar un impacto ambiental muy negativo. Ya que estamos hablando de los combustibles fósiles, pues la producción de energía con estos también genera contaminantes. Ya es bien conocido el uso de combustibles fósiles para automóviles, que genera estos gases contaminantes que van a la atmósfera. Y hablando de los automóviles también, pues su uso excesivo de estos y de otros medios de transporte que utilizan combustibles fósiles, pues genera también contaminación dentro de las ciudades, especialmente las ciudades más pobladas, que como son más pobladas, pues por ende tienen mayor índice de posesión de estos vehículos, los cuales pues significan un aumento considerable dentro de las emisiones de gases de efecto invernadero y que contaminan la atmósfera. Podemos nombrar también al uso o el abuso de materiales plásticos o de recipientes plásticos o del plástico en general y otros materiales que derivan del petróleo. Muchos de estos plásticos no son degradables en condiciones ambientales normales, lo cual produce contaminación. Últimamente se ha dado el uso de plásticos biodegradables, lo cual, si bien ayuda un poco en la mitigación de estos efectos, pues lo ideal sería reducir también el consumo, porque por mucho que sea biodegradable, pues tiene su tiempo de degradación, el cual no es inmediato, como ya sabemos. Así que tampoco está la solución en usar solamente este tipo de plástico, sino más bien reducir el consumo. Hablamos de, por ejemplo, del uso de envases retornables, el uso de recipientes que reutilizables, para mitigar un poco el impacto del uso de los plásticos en el medio ambiente. Y pues hablando del plástico, también el mal manejo de estos residuos y de otros objetos que no son biodegradables en espacios naturales provoca contaminación. Por ejemplo, la chatarra, elementos tan contaminantes como por ejemplo las baterías o las pilas, que son desechadas de manera indiscriminada,
y que contaminan suelo, agua, y pues esto produce un efecto negativo en el ecosistema que puede volverse inclusive a nosotros mismos, porque si contamina el agua, pues el agua tarde o temprano ya sea que es tratada por un sistema de purificación de agua o es utilizada para el cultivo. Y obviamente si se utiliza para el cultivo, pues las plantas absorben estos contaminantes, los alimentos van contaminados y es un ciclo que obviamente va a terminar en el consumo humano. Así que es algo que nos afecta a todos. Vamos a hablar primero de la contaminación de tres aspectos: el aire, el agua y el suelo. Vamos a empezar por el aire. La contaminación del aire, pues bien, se entiende como la mezcla de sólidos y gases presentes en el aire que nosotros respiramos. Procesos como la quema de combustibles fósiles es la causa más común de contaminación, es decir, la actividad, por ejemplo, automotriz. El uso de combustibles de estos automóviles genera alta contaminación. También la actividad de empresas que emiten sus residuos o sus desechos hacia el aire en forma de humo, en forma de gas, entre otros, lo cual es altamente contaminante. Podemos nombrar como las principales fuentes de gases contaminantes a la extracción de hidrocarburos, combustibles, ¿no? La quema de los mismos, la quema de combustibles, la actividad ganadera, la actividad microbiana en aguas hervidas o la combustión de bosques tropicales. Nótese que aquí la actividad ganadera está como una fuente de contaminación del aire. ¿Debido a qué? Pues debido a las emisiones de gases que realizan estos animales. Estos animales se caracterizan por emitir gases orgánicos en este caso, ricos en metano, el cual pues es un contaminante que va hacia la atmósfera, y obviamente la actividad ganadera representa un pilar fundamental dentro de la economía de muchos países en el mundo. Por ende, entre más consumo de carne se dé, pues esta actividad va a ir decreciendo mucho más, lo cual significa mayor producción de gases contaminantes. Y esto conlleva también a la tala indiscriminada, al abuso de los recursos del suelo, entre otras cosas, lo cual no solamente afecta al aire como tal, sino al suelo, al agua y demás, demás aspectos de la vida. Vamos ahora a hablar de la contaminación del agua. Decimos que el agua está contaminada cuando su composición ha sido alterada. ¿De qué modo? Del modo de que no es apta para el consumo humano o animal. Aguas negras, aguas hervidas, aguas contaminadas no son aptas para el consumo, con lo cual pues se está desperdiciando un recurso hídrico importante, además de que el agua, pues, seguir su causa, especialmente en ríos, lo que hace es llevar estos contaminantes y esparcirlos en varias regiones, agravando aún más el problema. Podemos nombrar como principales contaminantes del agua a los vertidos de aguas negras, es decir, desechos humanos, desechos sólidos, derrames de petróleo, productos fitosanitarios, como por ejemplo pesticidas y otras cosas así, deforestación, la tala de los bosques, y el aumento de la temperatura, también es un factor contaminante. Vamos ahora a hablar de la contaminación del suelo. Bien, la contaminación del suelo pues se produce cuando estos compuestos químicos o basura que provienen de actividades humanas, como ya hemos visto, alteran la composición química del suelo, provocando su deterioro, provocando que, por ejemplo, si hay plantas que se desarrollan dentro de este suelo, se vean afectadas, ya sea muriendo en su totalidad o que absorben estos contaminantes y generan pues frutos, digamos, contaminados, los cuales a su vez son consumidos ya sea por animales o por nosotros mismos.
Podemos nombrar como principales factores contaminantes del suelo a los almacenamientos subterráneos, a los pesticidas, a los residuos urbanos, residuos industriales y a la actividad minera. Son los principales factores contaminantes del suelo. Residuos urbanos se refieren básicamente a lo que es la basura. La recolección de basura se ha vuelto un problema en los últimos años debido a la cantidad, al aumento de la población, lo cual obviamente a más población mayor basura. Y muchas veces esta basura no es tratada de forma adecuada. Desde el hogar no es tratada de forma adecuada. No existe una separación de desechos. No separamos desechos orgánicos, plásticos, papel, vidrio, sino que mezclamos todo en una sola funda, lo cual no debería ser así, sino establecer este patrón de separación de desechos para que cada desecho vaya donde le corresponde y lo que pueda ser reutilizado sea reutilizado. De esa manera disminuimos la contaminación. Podemos hablar de la clasificación de la contaminación en varios aspectos. En este caso nos vamos a enfocar según el tipo de contaminación. Podemos encontrar la basura, pues que es el más común, como los vertederos de basura, y muchas veces esta basura también va arrastrada por el viento o el agua hacia otros lugares, causando que la contaminación se expanda. Tenemos también la contaminación electrónica, o también llamada basura electrónica, que es compuesta de aparatos eléctricos y electrónicos, los cuales muchas veces tienen compuestos químicos que son altamente contaminantes para el agua o para el suelo, con lo cual se vuelve también un problema, y se han establecido diversas soluciones, entre ellas el reciclaje electrónico. Tenemos también la basura espacial, que son objetos artificiales del espacio que ya no sirven, que ya han cumplido su vida útil y pues se quedan en órbita y causan contaminación. Muchas veces también caen a la superficie terrestre, pero no siempre se da el caso, o no siempre cae como debería y causa efectos donde en el lugar que va cayendo. Tenemos la contaminación radiactiva, es decir, elementos de radiación que pues, se encuentran presentes en el entorno. Un caso de contaminación radiactiva, el ya famoso accidente nuclear en Chernobyl, que este lugar pues, se encuentra actualmente con altos índices de radiación debido a este problema en la central nuclear que hubo en lo que es la época de la Guerra Fría. Tenemos la contaminación electromagnética, que es la exposición continua a radiaciones de este espectro, que son generadas por equipos electrónicos o también de otras actividades, pero siempre relacionadas con la actividad humana. Tenemos la contaminación térmica, cuando los procesos alteran la diferente temperatura del medio, afectan a la temperatura normal y obviamente esto causa problemas, especialmente con las especies. Tenemos la contaminación acústica, que es un exceso de sonidos molestos, ruidos, que alteran las condiciones normales del ambiente. Es un tipo de contaminación que muchas veces no se le presta la atención adecuada. Sin embargo, es muy importante porque afecta muchas veces a especies completas. Por ejemplo, cuando hay fábricas que producen pues altas ondas sonoras, o su actividad de por sí involucra alta actividad sonora, esto afecta, si está cerca de medios naturales, afecta a las especies que se encuentran ahí, e inclusive a nosotros mismos nos afecta, porque recordemos que los ruidos pues causan estrés en el cerebro y afectan nuestra concentración, nuestra salud. Hablamos también de contaminación visual, cuando tenemos aquello que perturba la apreciación o la visualización de un paisaje. Esta contaminación de tipo visual se da especialmente en centros poblados, centros urbanos. Por ejemplo, cuando no se puede apreciar los pocos espacios naturales que quedan debido a
la mala ubicación de edificios o estructuras que no permiten la visualización, entre otros. Y también tenemos la contaminación lumínica, que es la introducción de luz artificial, degradando los ecosistemas en su estado natural. También, como no, relacionado con actividades humanas, porque justamente aquí es donde se utiliza luz artificial y lo cual perturba a la composición normal de los medios físicos, los ecosistemas. Hablemos de algunos de los efectos de la contaminación solamente en el ser humano para darnos una idea. Por ejemplo, en el caso del aire, personas se encuentran expuestas a inhalar gases y otras partículas no deseadas. ¿Qué causa esto? Pues bien, muchas de estas partículas y estos gases pueden tener un efecto cancerígeno, de modo que pues afectan directamente a la salud de la persona. En casos más leves, pues pueden provocar alergias, pueden provocar problemas también respiratorios, e inclusive, si, dependiendo del tipo de residuo que se inhale, puede llevar a la muerte. Dentro de la contaminación del agua, pues bien, el agua al ser un medio en movimiento, en el caso de ríos y mares, provoca que estos contaminantes que se encuentran aquí vayan de un lugar a otro, lo que origina que muchas veces lleguen a los alimentos que nosotros tenemos o directamente en el agua que consumimos. Y obviamente esto causa problemas a la salud. Muchas veces también se desarrollan microorganismos no deseados en el agua debido a la presencia de estos desechos, lo cual también ocasiona un grave perjuicio a la salud. Por último, la contaminación de los suelos, pues es similar debido a que el agua va arrastrando estos contaminantes, cae en los suelos pues las plantas absorben estos contaminantes, sus frutos tienen estos contaminantes, o lo cual va a parar al ser humano, ya sea por medio de los animales que consumimos o directamente de los frutos. Por esta razón, no solamente por la contaminación que afecta al ser humano, sino a todo el medio ambiente en general, es importante tomar conciencia, tomar partido en este aspecto y poder apoyar con pequeñas acciones a lograr una cultura, una conciencia referente al uso responsable de los recursos naturales. Bien, entonces, luego de esto tenemos aquí un pequeño video que vamos a mostrarles y luego vamos con la actividad, con el taller. Bien, luego del video tenemos aquí entonces el taller que corresponde a la clase de hoy, justamente compuesto de 7 preguntas cuyas respuestas se encuentran dentro de la clase. Vamos a desarrollarlas en este momento en la pizarra. Muy bien, tenemos aquí ya terminado nuestro taller número 22 con las respuestas que han sido extraídas dentro de la clase por ustedes. Recordándoles que esta es la última clase de nuestra unidad número 3. La próxima ocasión tendremos un taller de repaso de toda la unidad. Así que por favor, ya saben, tener al día su portafolio para que puedan desarrollar el taller de repaso sin ningún inconveniente. Y bien, entonces con esto termina la sesión de hoy. Quedamos terminando nuestro taller y finalizamos esta grabación despidiéndonos hasta una siguiente ocasión.